Ya falta menos para el quinto Congreso Internacional de Lifestyle Medicine. El congreso se llevará a cabo del 22 al 24 de junio en la Ciudad de México. Se llama Dula y tiene más de 40 conferencistas, talleristas y panelistas para acompañarnos en nuestro viaje de renacimiento como profesionales y generadores de salud. Para más información, ve a congresoamed.org. Yo creo que no existe posibilidad de sanación si no nos vamos a la ficción, sobre todo a la autoficción. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Sadia. Tamara Trotner es una escritora mexicana doctora en letras, cuya obra literaria se basa en experiencias personales y el legado histórico de su familia. Su primera novela, Nadie nos vio partir, relata su propio secuestro infantil, y su segunda obra, Pronunciaré sus nombres, explora la historia de sus abuelos que huyeron de Europa del Este durante el Holocausto. Nadie nos vio partir está ahora siendo adaptada a una serie de Netflix. En este episodio, Tamara nos abre las puertas a su mundo interior y literario, explorando la escritura como un acto de sanación, memoria y verdad emocional. Con una honestidad conmovedora, habla del compromiso visceral que implica narrar su historia familiar, de la vulnerabilidad como motor creativo y del poder de la autoficción para evitar los matices y contradicciones de la vida. Conversamos sobre el síndrome del impostor, el rol de la duda en el proceso artístico y el valor de sostener el gris en un mundo que insiste en dividirlo todo en blanco y negro. El viaje del artista tal vez es el viaje que todos tenemos que emprender para sanar hacia adentro y hacia afuera. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Tamara Trotner. Tamara, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. A ver, acabo de leer tu segundo libro. De hecho, los leí back to back. El segundo, Pronunciaré sus nombres. Hablas mucho de la vida de tus abuelos y que salieron de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y ¿sabes qué me di cuenta? O sea, yo también, o sea, yo crecí en la comunidad judía, soy judío. Mis abuelos vienen del Líbano y de Siria, no escaparon la Segunda Guerra Mundial, escaparon conflictos civiles y otras cosas ahí. Pero ¿cómo me di cuenta? No nomás que ya me sabía la historia de tus abuelos, porque crecemos con estas historias que nos cuentan de los partisanos, de los escapes, de las familias disgregadas, que algunas se reúnen, otras no. Luego lo empecé a notar que conocía esta historia, pero en mis células, no en mi narrativa, no en el mundo de los símbolos, sino en mi cuerpo, ¿sabes? Entonces, bueno, quería nada más empezar por ahí porque creo que te debatiste un rato si escribir ese libro o no, ¿no? Y me gustaría hablar de eso, o sea, ¿qué fue lo que te hizo debatirte? Y ya ahora que lo ves impreso, ¿cómo ha cambiado o no tu relación con esas historias que ya están en un papel, que son de tu familia? Sí. Mira, la verdad es que sí me debatí mucho. Yo les había hecho la promesa a mis abuelos que iba a escribir sus historias, ¿no? Que iba a pronunciar sus nombres. Y entonces en mi primera novela, Nadie nos vio partir, empecé contando la historia de estos abuelos y un poquito como que dije, ya está, saldada la promesa a lo que sigue. Pero mi editora me empezó a decir, Tamara, me están pidiendo mucho que quieren más de los abuelos y más de los abuelos, y yo para escribir bajo petición soy la peor. Entonces, peor, ¿no? Más decía yo, no lo voy a hacer. Y luego dije un poco, a pesar de que creo que hubo, no sé si 54 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, y creo que cada uno de ellos merecería tener una novela, no quería yo volver a escribir una novela de la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración, de... Entonces, cuando la empecé a escribir, me empecé a dar cuenta que lo que yo estaba haciendo era escribir una historia de vida a pesar de la muerte y no una historia de muerte como son casi todas estas historias de campos de concentración, que a pesar de que sobrevivan te hablan mucho de la muerte. Y eso me tranquilizó. Ahí dije, bueno, quizás sí tengo algo valioso que decir. Y la verdad es que yo me seguí diciendo, la voy a escribir, aunque no la publiqué. Después me dijeron en la editorial, va, si queremos publicarte. Y ahora estoy feliz de haberlo hecho porque creo que es una historia, me encanta lo que dijiste al principio, porque es una historia que creo que cualquiera se puede reflejar en ella, cualquiera que tenga padres migrantes, exiliados, que hayan pasado guerra o pobreza, ¿no?
siempre hay algún punto en el que te puedes identificar. Antes de empezar a grabar, hablábamos un poquito de la presión que tú sentías entre una primera novela muy exitosa y ahora viene una segunda. Y me dijiste, pues a final de cuentas, uno tiene que escribir, ¿no? Se venda o no, ya a final de cuentas yo no tengo esa necesidad. Me recuerda mucho a Rilke, ¿no? Que decía, Eso te iba a decir. ajá, a ver, dime. Sí, Rilke le dice al joven poeta, ¿no? En este libro de carta, un joven poeta, el joven poeta le pregunta, maestro, ¿qué puedo hacer para escribir? Y él le dice, si puedes vivir sin escribir, no escribas. Y es justo a donde íbamos, se ve que estamos conectados porque es justo, no puedo vivir sin escribir. Entonces, pues más, si ya no puedo vivir sin escribir, pues van las historias de a ver qué pasa. Sí, y a mí me marca mucho, ese libro es, que ya sabes, como libro de cabecera, y dice, o sea, y tampoco, no nada más si puedes vivir sin escribir es, no me preguntes si la calidad de tu poema es buena o mala, lo que juzga si es bueno o malo es de la necesidad que sale, si es necesario que lo escribas, entonces es bueno. Claro, claro, me encanta. Sí, 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 es un libro que como dices, de cabecera, porque creo que todos los escritores tenemos que entender que para ser escritor, porque ser escritor suena muy, aquí muy nice, ¿no? Y qué padre, y son escritores, y ves a los escritores en las ferias, pero realmente es una chamba bien difícil, es una chamba muy solitaria, es una chamba donde tienes que escarbar en los recovecos más profundos de tu ser y resulta muy doloroso a veces. Y luego cuando eres como yo, que decides encuerarte y encuerar a toda tu familia de un solo golpe, todavía peor, ¿no? Porque además te enfrentas a, ahora, ¿qué dirán? Deja a los lectores, ¿qué va a decir mi familia? ¿En qué momento te empezaste a llamar a ti misma escritora? Primero en voz baja, ya sabes, como que no le dices a nadie, ¿y cuándo empezaste a decirlo en voz alta? Me encanta que me lo preguntes porque cuando salió Nadie nos vio partir, cuando me hablaron y me dijeron que venía la segunda reimpresión, nos fuimos de viaje y ves que te preguntan, profesión. Y por primera vez puse escritora. Y entonces, y le dije a mi esposo, creo que ahora sí ya me puedo llamar escritora. No me había atrevido en todos los años anteriores, a pesar de que ya había publicado varias cosas, seguía sin decir escritora, como que decía yo wannabe escritora, pero no escritora. Es cañón que a veces las demás personas ya te llaman escritora. Es obvio que eres escritora para el mundo entero y para ti no. No, sí, no, definitivamente esto que llaman el síndrome del impostor, ese me da durísimo cada 20 minutos más o menos. A mí me encanta el síndrome del impostor, me encanta tenerle el respeto a la palabra escritor. Siento que mantener una distancia de no creértela al 100% es parte del proceso artístico. Y al mismo tiempo también veo como si no callas esas voces, puta, te comen vivo. Te comen y de veras te paralizan, ¿eh? Ujú. O sea, sí llega un momento en el que esas voces de decir que, y es curioso porque me pasó con la primera, pero bueno, dije a ver qué pasa. Me pasó mucho más con la segunda porque ahí ya tenía un público lector, pero además unos editores que a ver si me aceptan o no me aceptan, porque uno creería una vez que ya te publican una, te publican todas, para nada. Ujú. Y luego, ahorita con la tercera que estoy escribiendo, como además ya es otro tema por completo, bueno, cada 10 minutos digo, ¿qué estás haciendo? O sea, tengo ganas de tirarla con todo y computadora y ya sabes, dedicarme Sí. al macramé o a ver qué. Exacto, el macramé es una buena opción. Fíjate que yo trato Me encanta porque también cuando te estoy diciendo esto, estoy asumiendo que soy escritor y otra vez estoy con la duda. Y güey, tú no eres escritor de verdad, ya sabes. Pero ya me di cuenta que me encanta escribir y tener la duda ahí todo el tiempo y decir, ahorita lo voy a escribir y ya después veo qué sucede, ¿sabes? Claro. Y eso creo que es algo bien padre porque sí siento que la escritura no siempre pasa por ese lado como muy racional a dónde vas a llegar. Entonces, como estás perdido, te estás dudando, dices, no, pues esto es pura, pura perdición, ¿no? Es bien raro que escribas algo que a la primera digas, esto sí está ya listo para la imprenta, ¿no? Yo creo que quien piense eso no va a servir lo que escribió. La verdad Ujú. es que, o sea, sí siento que tiene que haber esta duda necesaria para que cuando dudas de ti mismo, entonces quizá vienen más estos instintos creativos, ¿no? Que te obligan a realmente volver a escribirlo, reescribir, volver, corregir. A la primera no creo que le salga nunca nada a nadie, la verdad. Nada que valga la pena, la verdad. Sí. Sí. Ahora déjame hacerte una pregunta. Ahora que ya te llamas escritora, que es una versión de ser artista, ¿cómo ves que empieza a cambiar tu perspectiva hacia tu pasado y hacia tu futuro una vez que tu identidad ya es más marcada, no nada más tu profesión, tu identidad como artista, como escritora?
Es que me he dado cuenta que probablemente soy escritora desde muy chiquita. O sea, yo como que mi forma natural de conversación, mi forma natural de expresión siempre eran las letras, ¿no? Yo escribía cartas cuando me peleaba con una amiga o escribía canciones cuando me cortaba el novio, o era como mi forma normal de expresarme. Por supuesto no me consideraba escritora y por supuesto ni siquiera decía voy a ser escritora hasta mucho más tarde, ya 16, 17 años que dije quiero ser escritora, pero antes no. Entonces, ha cambiado mi perspectiva hacia atrás de decir, güey, siempre estuviste en este camino porque lo necesitabas, no te quedaba de otra. Es otra vez Rilke, ¿no? No te quedaba de otra. Hace 3 días fue el aniversario de mi primaria y la Beta y el Adim, Ujú. 50 años, estuvimos ahí, entonces estábamos viendo los anuarios y yo en el anuario me dibujaron en una máquina de escribir con una Torre Eiffel Wow, a los 12 años, ¿sabes? Entonces qué, sí, sí siento ese hilo y que tú dices, siempre he sido esto y tal vez somos los últimos en enterarnos o en nombrarnos así. Te por quiero supuesto. preguntar, hablando de encuerarse, yo también cuando saqué mi segundo libro, mi tío, que es bastante leído, me dijo, me gustó mucho, pero no te desnudaste, ¿no? Y yo estaba como, güey, ¿cómo? Conté la historia de mi primera vez, conté el trauma de no sé qué, conté, ya sabes, Ajá, y me tardó tiempo entender que tenía razón, o sea, que yo todavía estaba abriendo la puerta del closet, ¿no? Sé que tu editor te dijo algo muy similar en tu primera versión, ¿no? total, ¿Cómo sí. reaccionaste cuando te dijo, no te desnudaste? Me di cuenta que tenía absolutamente toda la razón. O sea, yo le entregué una novela terminada que llevaba 2 años, un poco más de 2 años trabajando, y cuando me la devolvió y me dijo, Tamara, esto no sirve porque no te desnudaste, me gustó porque me dijo, tienes muy buena pluma y tienes muy buena voz, pero no te estás atreviendo. Y me dijo, no, un escritor que no se desnuda no merece ser leído. Y eso me pegó durísimo, pero en ese instante, por eso nos hicimos después muy, muy buenos amigos, él y yo, porque en ese instante le dije, tienes toda la razón, yo ya lo sabía. Yo creo que sí se tiene este sentimiento visceral de esto sí, sí funciona y sabes cuando estás escribiendo algo tratando de cuidarte, de protegerte, de proteger a otros y sabes que no va a funcionar. Yo lo sé perfecto desde el principio. Y yo creo que es tu amigo, digo, me estoy metiendo ahí, pero yo creo que es tu amigo no nada más porque pues, es tu editor y hay una relación profesional de trabajo y te hiciste escritora, sino porque te dio permiso de sanar, o sea, de sanar esa distancia que tenías contigo misma. Claro, él murió, pero él era el editor más importante de este país y era brillante. Y es eso que dices exactamente, encontraba como que leía hasta dentro de las personas y sí sabía cuando alguien realmente tenía esta necesidad, ganas y quizá posibilidad de ser escritor y cuando no. Y era directo y lo decía a rajatabla. Sí, nos hicimos muy amigos porque además él alguna vez me dijo, Tamara, muy pocas personas que me han dado manuscritos, cuando les digo no sirve, reaccionan como tú. Generalmente se enojan, se van a otra editorial, ¿no? Dicen es que tú no sabes. Me dijo, tú inmediatamente me dijiste, sí, sí, sí lo sabía. Qué belleza, qué belleza. Mi segundo libro fue muy sanador, es mi relación con el dinero, ¿no? Y lo que me puse a leer en ese momento era el tema de la vulnerabilidad, ¿no? El que ya está muy estudiado, que el poder mostrar tu vulnerabilidad es sanador, es necesario, ¿no? Para poder evolucionar y madurar. Y hay un tabú, en el arte no, porque en el arte siempre se ha sabido que, pues, de eso se trata, güey, o sea, ¿no? Pero en todos los demás círculos, los negocios, mismo a veces hasta en las amistades, a lo mejor esa no tanto, pero en los negocios, en la cultura decorosa, en redes sociales, es como, no, a ver, tú pon que tienes tu bolsa de marca y te ves muy bonita en el espejo y tienes tu vida resuelta, cuando realmente no. Y por eso ahí, o sea, para mí ese proceso de sanar y el proceso de crear es el mismo. ¿Sabes? Un paciente que tiene cáncer, aunque no escriba o haga arte o baile, está haciendo un proceso de vulnerabilizar sus miedos, sus necesidades, ¿no? ¿Cómo tú hoy significas la sanación en el sentido amplio? Fíjate que es muy curioso porque yo siempre he sabido que la escritura es muy sanadora y te digo que generalmente cuando estaba yo en mis momentos de mayor vulnerabilidad, lo que yo hacía era escribir. Entonces era como un proceso natural para mí, aunque no lo razonara como tal. Me di mucho cuenta, ¿no? Y había yo estudiado mucho a Penna Baker y a Julia Cameron y las Morning Pages y decía yo, claro,
escribir cura, escribir sana. Me di muchísimo cuenta lo que dices de la vulnerabilidad cuando de plano escribí Nadie nos vio partir y dije, ahí va, porque además no le pregunté a nadie, no pedí permiso, no entrevisté a nadie. Dije, va en esta novela lo que yo me acuerdo de mis 5 años y esos recuerdos son lo que voy a poner, porque esos son los que además me han dolido, los que me han generado cicatrices, que quedan ahí. Entonces dije, va. Y claro, me sentí súper curada, aunque te voy a contar una historia bien interesante. Ahorita Netflix compró Nadie nos vio partir, la filmaron para hacer serie, y yo me fui la última semana a París a ver la filmación de la última semana. Y hay una escena en mi novela donde mi mamá nos encuentra finalmente en una escuela, llega con la directora, pero ya le advirtieron a la directora que está loca, ¿no? Y entonces está esta escena, estoy yo abajo viendo cómo están filmando y entonces está la actriz que hace mi mamá corriendo en una ventana gritando, no, Leo, por favor, no te los lleves, Tamara, y grita Tamara. Y abajo veo a estos dos niñitos, los actores, que voltean hacia arriba y gritan, mamá, y los meten al coche. Y me quebré, Víctor, como pocas veces en mi vida. O sea, no podía parar de llorar. O sea, se tuvo que parar la filmación, todo el mundo me vino a abrazar. No, fue, y ahí me di cuenta que es una y otra vez, ¿sabes? O sea, sí escribir es muy sanador, pero luego cuando lo lees en voz alta, vuelve a ser otro distinto modo de sanar. Y cuando lo vi ahí, sí fue durísimo, durísimo. Y yo hoy me siento, después de ese episodio, siento que ahora sí ya lo tengo asumido, pero te estoy hablando de 60 años después. Gracias por compartir. Y te quiero preguntar, ese grito tú recuerdas haberlo dado o era un grito que nunca diste? Yo, en el momento en el que estaba, o sea, mi mamá fue por nosotros, yo recuerdo haber como escuchado su grito y recuerdo que nos sacaron y nos subieron a un coche. Sí. No sé si lo di en voz fuerte, como lo hizo la actriz, pero seguro lo hice hacia adentro. O sea, seguro fue un grito de Ujú. mamá, porque además ya me habían dicho que mi mamá no me quería ver, que mi mamá no quería llegar a donde estábamos, ¿no? O sea, eso, todo eso. Entonces yo ya te decía, mi mamá no me quiere. Y de pronto escucharla gritar mi nombre sí fue fuertísimo. A mí me sonó a eso, bueno, porque yo tuve un episodio similar, pero tal vez fue ese grito que oíste por primera vez, que no fue un grito, fue un grito interno, pero no tenía esa carnalidad sonora, que es un grito que se quedó atorado en París 55 años, Exacto. hasta que alguien lo gritó. Sí, yo en mi caso ahorita te digo, me refleja mucho con el tema del grito, porque creo que el grito es muy sanador, creo que no se puede vivir sin gritar. Y cuando murió mi cuñado en un accidente muy joven, eh, me acuerdo que mi cuñada, ella gritaba, ¿sabes? Y todos era como, ¿cómo? Está gritando, estamos en una shive, aquí no se puede gritar. Y luego, no sé, 10 años después, en una meditación dinámica, salió el grito que estaba atorado, que yo nunca pude haber gritado, ¿sabes? Claro, Eso, claro, eso, eso hace también eso hace la escritura, como tú dijiste ahorita, hablarlo en voz alta es otra dimensión, toca las fibras más allá del símbolo. claro. A mí me pasó cuando grabé la novela, porque el audiolibro lo hice Ah, yo. Entonces ya la tenía yo, según yo, perfectamente asumida, ¿no? 3 años de trabajo, de edición, y cuando la empecé a grabar, también me quebré varias veces llorando y decía yo, pero esto ya lo leí 200 veces, o sea, ¿cómo puede ser? Es otra voz la que le das, ¿no? La voz de las letras escritas, con la voz que tienes que decir en voz fuerte, con el grito, que es incluso otro tipo de expresión que tiene que salir desde adentro. sabes, a veces tenemos esa, no sé si es una creencia cultural, porque yo también la tengo yo esto ya lo superé, ya no tendría que llorarlo, ¿no? Claro. Y creo que eso también es una autocensura bien rara, porque si tu vida está viva y si tu literatura está viva, o sea, el día que dejes de llorarlo, preocúpate, significa que tú ya te secaste. A lo mejor está superado, pero esa emoción es la emoción viva, ¿no? Por supuesto. Sea tuya o no, ya haya habido perdón o no, o más bien, aun cuando hay perdón, la emoción sigue siendo la misma, que es la más viva que hay. Claro, que es de lo que me di cuenta después de mucho tiempo, que dije, es que soy esta que soy gracias a esa historia, no es a pesar de la historia. Si fuera a pesar de la historia, superarla sería sanador.
pero como es gracias a la historia, entonces cada una de las cosas que me generaron una cicatriz, que me generaron un dolor, que se quedaron como una marca, siguen existiendo ahí y siguen siendo parte de lo vulnerable que soy para seguir siendo quien soy. Es Me súper encanta, me interesante. encanta, me encanta. Yo te confieso, nunca lo he dicho en voz alta, pero yo también mis escritos los grabo en voz, porque los escribo en voz alta. Y cuando voy en la carretera y me escucho, me pongo a llorar, ¿sabes? Y la verdad me encanta, o sea, es como decir, o sea, es como por un lado un orgullo de yo soy esa persona que está diciendo eso, y otra de, pues estas emociones están muy vivas, independientemente del orgullo de la creación literaria, es como, soy esa persona, o sea, ¿no? Y ahorita me acuerdo de un amigo que damos cursos y conferencias muy seguido, a veces son las mismas conferencias, y el cuate siempre llora, ¿sabes? Y yo digo, güey, ya, pero me encanta que siempre llore en el mismo lugar, porque le vuelve a tocar la misma fibra, y el güey sigue despierto, no la cuenta para hacerse famoso, la cuenta porque sigue vivo. Claro, por supuesto, sí. Y creo que eso es lo que nos hace a ti y a mí escritores, el entender que seguimos vivos y que escribirlo mantiene esta vida, ¿no? No es, porque hay veces que te dicen es curativo y entonces crees que es, una vez que lo ponga yo en letras, ya, se cerró el capítulo. No, claro que no, al revés. Ya está en blanco y negro. Y luego si lo publicas, todavía más, porque entonces ya no te pertenece a ti, ya le pertenece a los miles de lectores que van a poder opinar, que van a meterse en las fibras de tu existencia, que van a decir es que qué mala tu mamá o qué ves esto, y te tienes que quedar callado porque ya les pertenece esa historia. Entonces, Ujú. todavía más, te tienes que mantener más vivo para incluso defender esa historia, ¿no? Sí, sí, me encanta lo que dices. A ver, esto me abre a otro tema que es vulnerabilidad radical y transparencia radical, ¿no? Y siempre hay una línea en la que tú, o sea, no tienes que ser completamente transparente y decir todo lo que es tu mamá y todo lo que está tal, para ser perfectamente vulnerable, o sea, para no esconderte, ¿no? Y a veces sí, me imagino tú tuviste que hacer algunas concesiones de, a ver, esto realmente el punto que quiero hacer no depende de que diga toda la historia, Claro, ¿no? claro. Y eso está padre. Y al mismo tiempo también yo me he dado cuenta, digo, no sé tu caso, pero aun cuando he dicho cosas muy fuertes de mi mamá o de mi papá, cuando lo ven desde el lugar del que viene y entienden que también es tu perspectiva, dicen, sí te dejo que lo publiques, ¿sabes? Como no me molesta tanto porque ya vi que si me juzgan nada más por eso, pues esas personas igual yo no las quiero. O sea, ya sabes, porque piensan cómo las van. ¿Cómo fue para ti esa? Pues no sé si, no sé qué tanto negociaste en lo privado y con las personas que estaban involucradas en esto va así o le hago algún cambiecito. Nada, te digo que ni pregunté, ni pedí permiso, nada. O sea, yo llegué con mi novela, con el primer ejemplar que cuando publicas, la editorial te da tu primer ejemplar como cuando nace tu hijo y te dan al bebé, ¿no? Te dan ese primer ejemplar. Ese primer ejemplar yo se lo dediqué a mi mamá, me fui a su casa, se lo entregué y le dije, ma, aquí está esta novela. Por supuesto, ella ya sabía que ya estaba ahí, pero no la había leído, no había leído nada. Fue muy chistoso porque luego me habló a los 2 días llorando y me dijo, hija, es una belleza y bravo. Mi mamá es mi porrista número uno en la vida, es ella. Entonces todo lo que yo haga va a ser perfecto. Y fue muy curioso porque unos semanas después mi suegra le dijo, estoy leyendo el libro de Tamara. Y mi mamá le dijo, ay, no le creas todo lo que dice. Entonces me encantó porque claro, ¿no? Mi mamá de pronto dice, es que es ficción. Y yo le digo, claro, ma, por supuesto. Yo nunca he dicho que esto es autobiográfico, yo nunca he dicho que esto es un tratado de historia, es ficción. Es finalmente mi autoficción. Entonces, sí, lo que pasa es que sí traté, como dices tú, de no ir demasiado para allá. Sin embargo, pues sí ventaneé muchísimas cosas, sobre todo de la relación amorosa entre Valeria y Carlos, ¿no? Que, como le dije yo a mi mamá, yo no sé esa relación amorosa entre Valeria y Carlos. Eso es mi experiencia, eso son mis ideas, esas son mis películas que yo he visto. No, yo nunca te vi en la cama con él, ¿no? O sea, entonces, Claro, solo te imaginé. exacto, ¿o no? Bueno, sí, sí la imaginaste, la verdad. Y es muy valiente imaginar a tu mamá en la cama. Déjame preguntarte sobre, también a la gente le gusta verse como un personaje de una historia, porque también se da cuenta que su historia es muchas. Y que como no coincide con la que ellas tienen, dicen, ah, pues es esta, y también se liberan de algunas narrativas que tal vez pensaban que era muy estricto, ¿no? O sea, que era muy una sola verdad, ¿no? De hecho, cuando hablé
con Sara y Salomón en este podcast. Dicen, es muy liberador, decía Sara, no tener que buscar la verdad, porque no existe. Aquí jugamos con versiones y de a eso se trata, a eso venimos. Claro, claro. Sí, por supuesto. Y eso es la literatura realmente. Y mi novela, sobre todo, eso fue la intención principal de mi novela. Yo no me atreví a escribirla hasta que no me supe perfectamente bien que tenía la versión de mi papá, la versión de mi mamá, aquellas cosas de las que yo me acordaba y había escuchado, y que no iba a escribir una novela maniquea, que no iba a ser buenos contra malos, blanco y negro, porque eso no existe, ¿no? Eso es realmente, ahí es a donde te equivocas. Y creo que hoy los algoritmos nos están haciendo creer que sí tenemos la verdad absoluta cuando le pones un like a un lado de la historia y todo lo demás ya te llega diciendo, sí, claro, ese es el... Y ahí te va llevando. Entonces, por eso la literatura, hoy tuve hace ratito una reunión con unos chavitos de secundaria, de una secundaria en Chiapas, que su maestro leyó mi novela y me pidió que hablara con ellos. Fue una experiencia espectacular. Y me dijo, ¿qué mensaje les quieres dejar a los niños al final, no? Y dije, nada más que no se crean su verdad como única. Ese es el único. Y para eso tienes que leer. Para eso tienes que leer literatura, porque todo lo demás que ahorita nos está llegando es definitivamente absoluto maniqueo y falso. Me encanta esto a un nivel muy profundo, Tamara, porque sí siento que como es mi misión de vida, o sea, vivir en el espectro de grises, viviendo, sosteniendo la ambigüedad, siendo valiente en decir no hay respuesta, hay contradicción, hay paradoja, hay confusión, a veces hay hasta conflicto, pero esa es la verdad, o sea, la verdad es lo que sostiene eso y no el escogerte a un lado, un blanco y negro. Y creo que eso aplica para todo, como tú bien dices. Y sí siento que por eso la literatura, o sea, ya sabes cuando hacen esos foros de, ya sabes, ¿por qué arte hoy? ¿Por qué literatura hoy? Ya sabes, como si hubiera de verdad esa pregunta. Pero una de las principales respuestas es justo porque es el único lugar que, no sé si el único, pero el lugar que más fácil podemos sostener estas complejidades. Porque en redes sociales no, en el discurso político no, mismo en el discurso educativo no, porque ya está cooptado por la izquierda, por la derecha, por el bueno, por el malo, ¿no? Entonces, esa razón es de verdad de las de mayor peso, que hace ver que tal vez, ojalá la literatura, pero más bien, ojalá la política, la educación, los negocios se asemejen más al arte en ese sentido. ¿Sí? Sería maravilloso que se pudiera, y tristemente de pronto siento que justo nos estamos yendo al lado opuesto, ¿no? A estos radicalismos, estos extremismos, absolutismos cada vez con los gobiernos, pero tenemos que seguirlo haciendo nosotros los que creemos en eso, porque, y seguirlo impulsando y seguirlo hablando una y otra vez. Tú lo haces con tu podcast, lo haces con tus escritos, yo trato de hacerlo con mis escritos cada vez que tengo algún foro para hablar y decir eso, porque sobre todo a las nuevas generaciones, yo ahorita tengo una nieta que tiene 1 año, 3 meses, que es lo mejor que me ha pasado en la vida, y pienso ya hoy día, pienso mucho en ella, pienso mucho qué mundo le va a tocar a esta chiquita si no estamos los que estamos antes rompiendo esas piedras que nos están poniendo cada día más pesadas. Qué padre, qué padre. Gracias por afirmarlo así. Ya hablaste del tema de autoficción, hablaste del tema de la autobiografía. De hecho, este iba a ser algún día mi tema de tesis de doctorado, ya no lo hice, pero ¿tú leíste alguna vez a Karl Ove Knausgaard? Claro, por supuesto. Sí, muy bien. Pues bueno, él a mí me mostró esa parte como pues tienes que decir tu verdad, ¿sabes? Y a él le costó, a él sí le costó la mitad del lado la mitad de su familia lo mandó a volar. Bueno, se echó 5 libros al respecto también, o 6, ya no sé si fueron 5 o 6, pero es increíble. Sí, sí, escribe espectacular. Yo a él lo descubrí gracias a Iván, mi hijo, que Iván es el lector más impresionante que conozco, y él me lo dio. Su primer libro que se llama This Is Me, Mi lucha. exacto, que además se atrevió a ponerle Mi Lucha, que yo le decía a Iván, ¿cómo crees? Me dijo, Malelo. Y sí, es espectacular. Yo Sí. creo que es el único libro que he comprado por la portada. O sea, y la portada era una foto de este güey. O sea, dije, qué Sí. raro. O sea, es un güey muy guapo. Es así escandinavo. Nunca compro un libro por si estás guapo o feo, ¿no? Pero lo compré porque se me hizo guapo. Y obviamente después cuando ves ese título dices, ay, güey, o sea, ¿qué onda? Sí, ¿qué va a escribir allá adentro si Sí. se está atreviendo a ponerle Mi Lucha? Y sí, No sé si llegaste a leer el sexto. El sexto es el último, es donde sí se avienta unas 300 páginas por lo menos de Hitler. O sea, al final agarra el tema y dice, a ver, tal, Hitler, y se va a la vida de Hitler. Y
debería decir, ya hace mucho no lo leo, pero también, digo, y lo que voy a decir es muy controversial, tal vez lo más controversial o sea, decir que Hitler también era un humano con escala de grises y sostener sus ambigüedades y su constelación que lo hizo ser como ser, no todos se atreven, porque pues eso es políticamente incorrecto, ¿no? Él es la encarnación del mal. Y sin embargo, este cuate con la misma humildad y valentía que tiene de mostrarse así en esa ambigüedad, pues también habló de Hitler así, dijo, a ver, pues voy a leerlo, se me hace valiente. Muy valiente, muy valiente. Precisamente es eso, porque la encarnación del mal no existe. Hoy que platicaba otra vez con estos chavitos y atrás de mi cabeza, porque yo les decía, es que siempre hay tonos de grises, ¿no? Y hay una frase en mi novela que dice, la vida no es blanco y negro y en los tonos de grises cabe cualquier posibilidad. Les decía yo a estos chavos, y atrás de mi cabeza pensaba yo, ¿cuántos de estos chavitos están siendo maltratados? Estamos hablando de una comunidad en Chiapas, bastante humilde. ¿No? Decía yo, ¿cuántos de estos chavitos están siendo maltratados? Y yo les estoy diciendo, hay tonos de grises y no se dejen llevar, ¿no? Y te prometo que cada vez que lo decía Tamara, cállate, porque no sabes lo que están viviendo estas personas, pero incluso lo que estén viviendo tendría que tener tonos de grises para salvarse. Es que si no vemos la vida con tonos de grises, no nos vamos a salvar. Punto. Eso Si nos es. sentemos la víctima, ahí te quedas. Eso es, y yo siento que es muy valiente que lo hagas, guardando el contexto, guardando la humildad, pero sí, o sea, se tiene que denunciar el abuso y la violencia y se le nombra como es, Claro. pero detrás de eso también hay 100 capas de grises. De hecho, mi otro tío, de hecho le voy a preguntar quién dijo esa frase, porque él me la dice mucho, dice, creo, no sé si es de Hermann Hesse o alguien así, que dice, detrás de un pederasta hay 100 capas de humanidad. Wow. Ujú. Y qué difícil entenderlo y aceptarlo, sobre todo si eres la víctima. Y sin embargo es cierto, es Sí. difícil, pero es cierto. Yo ahorita cuando salió mi novela fue muy chistoso porque antes de que saliera mi novela, platicaba yo con Guillermo Arriaga y me dijo, Tamara, en el momento que salga tu novela, a quien te diga que quiere hablar contigo, entrevistarte, tú dices sí, a todo mundo. Y él dije, va. Y de repente me llaman y me dicen, te estamos hablando del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria y te queremos entrevistar. Y yo les dije, por supuesto, y agarré mi celular. ¿Qué es violencia vicaria? No tenía idea. Acababa de salir mi novela, lo de la violencia vicaria todavía no estaba tan abierto y ese ¿Qué día es? la violencia vicaria es, vicario quiere decir sustituto de, y es cuando un papá lastima, secuestra, hace algo a sus hijos para vengarse de la mamá de los chavos, ¿no? Y se llama así porque es exactamente, está sustituyendo el odio a la madre por lastimar a los hijos de una u otra forma. El día que hablé con este grupo, eran 800 mujeres que en ese momento estaban sufriendo este tipo de violencia. Y a lo largo de los 5 años que lleva mi novela, he ido al Congreso, el Congreso de Nuevo León, he hablado mucho porque me han tomado como una representación de la violencia vicaria, porque me dicen es que nadie habla desde el punto de vista de los niños. Todo el mundo habla de la mamá o el papá, pero no los niños. Tu novela es la única que habla del niño. Entonces, he estado platicando mucho de eso. Y entonces sí, de pronto digo, es que a mí mi papá no me maltrató, a mí mi papá la verdad me trató bien, nos llevó 2 años de viaje a lindos lugares, sí emocionalmente fue evidentemente un secuestro cuando te dicen que tu mamá no te quiere, que tu perro se murió, ¿no? Digo, esas son jaladas que no se valen. Pero mi papá nunca me maltrató. Pero cuando hago ya y cuando hablo de esto, digo, pero no se vale secuestrar a los niños. O sea, hay que aclararlo, ¿no? Un pederasta es un pederasta aunque tenga 100 capas. Un papá que secuestra a los hijos se está equivocando aunque tenga 100 razones para hacerlo. Wow, wow. Gracias. Hablando de de las capas y de hablando de la autobiografía, hablando de la verdad y hablando de la ficción, tenemos esta noción también de que aquí está la realidad de carne y hueso y aquí está la ficción. Pero cuando te pones a escribir, o mismo en los celulares, ¿no? Es como, este es el mundo real, está mi mesa, y el mundo en la pantalla es el mundo virtual. Entonces pero siempre hemos sido virtuales, siempre hemos tenido un avatar, a veces a través de pantallas, a veces no. Al igual que somos ficticios en la realidad, ¿dónde está la línea que los separa? Claro. ¿Cómo tú, o sea, para mí eso es como muy claro ya, o sea,
Y al revés, creo que la ficción es más real que la realidad, porque incorpora todas estas complejidades y contradicciones y ambigüedades que la realidad, por definición, no puede ser una sola. Entonces, la ficción que sostiene eso es más real. Claro, qué padre lo dices. Claro, yo siempre he sentido eso. Cuando te dicen la ficción, la realidad supera la ficción, yo digo, no, la ficción supera la realidad. Lo que pasa es que son exactamente tantas posibilidades de realidad que cuando lo metes en ficción, un poquito la gente hasta dice, ah, ok, es ficción, ¿no? Estás leyendo un libro de un pederasta o de una violación o de todo y dices, pero es un libro, cuando vemos una película sales de ahí y dices, ah, pero era una película y la estaban actuando. No, todo eso existe en los seres humanos porque si no, no podría existir en la ficción, muy quote ficción, porque realmente todo lo que es ficción es algo que ocurre, ¿no? Incluso si hablan, ¿no? O sea, Asimov, cuando hablaba de iRobot y demás, de todas maneras era realidad, de todas maneras estaba hablando porque no puedes hablar de algo absolutamente inexistente, Sí, es como, o sea, Ana Karenina es un personaje de la realidad. de muchas realidades, Sí, claro, no, por no, supuesto. ¿no? ¿Cómo? Ajá. Y por eso, o sea, me encanta esta discusión porque hablando, ahora trayendo la palabra sanación, me pregunto, ¿se necesita ficción para sanar? ¿Se necesita ficción para poder perdonar? Porque es el lugar donde entonces esos matices son aceptados y entonces dices, ah, hay una ventana ahí para superar y perdonar y procesar. Que si me quedo en esta realidad maniquea de bueno y malo y ya, ¿no? Absolutamente, yo creo que no existe posibilidad de sanación si no nos vamos a la ficción, sobre todo a la autoficción. Necesitamos inventarnos o procurarnos escenarios para entonces dentro de esos escenarios volver a actuar la situación y en alguno de ellos decidir, ok, en este sí estoy sanada, ¿no? Con este escenario sí puedo, I can cope with it, perdón el anglicanismo, pero no sé cómo dirías, pero sí, o sea, aquí sí puedo manejar esta situación. Y cuando dices hay una sola verdad y es una sola realidad y si en esa realidad no lo puedes manejar, truenas. Truenas. Sí. Y por eso también yo supongo que tanta enfermedad mental de esquizofrenias y este tipo de cosas de salirse ya por completo de sí mismos, porque simplemente no lo puedes manejar en esa, como dices tú, realidad única. No, y esa palabra de cope siempre la he buscado en español y no la encuentro. Dice, es una palabra necesaria en español, es buenísima en inglés. Sí, fíjate que el inglés es un idioma que tiene muchas palabras, es mucho más amplio que el español y tiene muchas palabras de estas, porque ¿sabes qué pasa con el inglés? Que es muy, luego integra a su diccionario palabras nuevas. Entonces, googlear se volvió una palabra a los 2 días que salió Google, ¿no? La Real Academia de la Lengua, Ujú. de aquí a que acepta una palabra. Sí, 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 sí. Yo en las palabras tipo alrededor del tema de duelo, o sea, el grief, el grieving, ¿no? En español suena raro el doler, el proceso de duelo, o sea, no hay ese, para mí no hay ese verbo tampoco y también tiene que ver con el coping también. También con el coping. Sí, sí es Eh, interesante. A ver, justo ahora veo que tu dimensión de ficción ya trascendió la letra escrita y ahora está en la pantalla, ¿no? Y ahora hay sonidos, Sí. hay sensaciones, hay actores, o sea, está cañón como tu realidad ahora vive en esa ficción también. O sea, y Tamara no es Tamara la real de carne y hueso, que ni siquiera es la que yo estoy teniendo contacto ahorita porque estamos en la pantalla. Y esa Tamara que está en la pantalla también es Tamara la que es de carne y hueso. No es que haya hasta una versión ficticia, ¿no? Ya estás extendida hasta ese lugar. Sí, ha sido un proceso bien interesante. O sea, cuando Netflix compró los derechos de la novela, lo primero fue, sí, yes, wow, ya sabes, así, el sueño de todo escritor. Y 30 segundos después fue, ¿qué van a hacer con esta novela? ¿Qué va a suceder con los personajes? ¿Qué va a pasar con mi historia? La verdad hicieron un trabajo precioso. Yo ya vi la serie, estoy muy contenta. Lucía Puenzo, que es la directora, es una directora fuera de serie y además muy buena guionista. Y ella fue la que se encargó de que el guión fuera lo más parecido posible. Pero otra vez es eso, otra vez es, cuando salió el trailer de la serie, fui con mi mamá, dije antes de que alguien se lo mande, y fui con mi mamá y le dije, a ver, ma, siéntate, vamos a ver esto. Y entonces le enseñé el trailer, porque dije, como a mí me pegó cuando lo vi que lo filmaron, dije, otra vez la va a quebrar, ¿no? Y no,
Mi mamá creo que ya está más allá del bien y del mal y me dijo, está precioso, qué bueno, ya se acabó. Pero sí, sí necesitas otra vez amarrarte el cinturón y decir, ok, va, porque además para ser exitoso en Netflix se necesita un lenguaje que es muy distinto al lenguaje literario, poético, que uno busca en una novela. Es otro lenguaje. Entonces, ¿Cómo tú, cómo tú, Tamara, a ver, nosotros que definimos el arte como este arte de desnudarse y de sí decir la verdad, o nuestra verdad, o nuestras verdades, para ser más preciso, o sea, yo sigo sintiendo que sigo guardando un grado de identidad que nadie sabe de mí, y no porque me guarde cosas, sino porque digo, no, nadie nunca va a saber, o sea, me sigo sintiendo como alguien muy privado, aunque saben muchas cosas mías, ¿no? Y me encanta eso, porque sí es una desnudez y al mismo tiempo siento que esa desnudez me permite a mí seguirme desnudando hacia mí a grados que nunca me podré desnudar hacia afuera y puedo ver esa profundidad misteriosa que soy. ¿Tú cómo lo vives cuando te acostumbras a abrirte y al mismo tiempo a cuidar eso que es insondable en ti y que es preciado, íntimo y tal vez no es deseable comunicarlo, porque, además de que es imposible, pero te lo quieres guardar? es que yo creo que todos tenemos derecho a guardárnoslos y de pronto sí cuando escribes una novela, los lectores sienten que ya les perteneces, ¿no? De pronto, pues ya me contaste tu historia, ya te desnudaste, ya desnudaste a tu mamá, pues ya me perteneces. Y entonces sí de repente pienso un poquito en la imagen del perfume, ¿no? O sea, el momento de que se lo comen, es un poquito esa sensación de pronto y entonces sí tienes que, yo sí tengo que como que venir, guardarme, meterme aquí en mi oficina, ponerme a escribir un buen rato y decir, claro que sigo teniendo una Tamara mía que no le pertenece a nadie más. Y te lo tienes que reafirmar constantemente, sobre todo cuando estás muy en giras y en ferias porque si te dejas de pertenecer, o sea, es bien duro. Es bien duro, es precioso. Yo a cada lector le agradezco profundamente y cada club de lectura lo agradezco muchísimo porque es hermosísimo de pronto poder hablar con tu lector, algo que casi no sucedía antes, que eso es gracias a la pandemia sobre todo, y hablar con ellos, pero tiene que haber esto que tú dices, ¿no? Llegar a este momento del átomo que solamente es tuyo. Me encanta. Me encanta. Y pasa algo extraño, que igual cuando cuento algo que nunca he contado, que digo, güey, esa es de las cosas que te estabas guardando, viene de un lugar de mucha generosidad, a veces también un grado de llamar la atención, sabes que es una historia poderosa, lo que quieras, pero como que no se acaba, como que es una abundancia constante de que hay una privacidad que, aunque cuentes las historias más duras o más marcadas de tu vida o más íntimas, no enajenas que es tuyo. No sé, me voy dando cuenta poco a poco. Aunque sí siento que sí hay que escuchar muy, muy bien, porque a veces con la prisa de publicar o cuando sabes que una historia puede ser muy poderosa, hay que saber de dónde, porque si no, vendiste un pedazo de tu alma en ese sentido, ¿no? Y ahí es Claro. donde yo sí de repente digo, eso sí la vendí de más, ¿ya sabes? Claro, pero sí creo que finalmente sabemos que hay esta mínima parte que nunca va a poder ser historia. Simplemente es algo adentro que es eso que está allá adentro, ¿no? No tiene ni nombre. Eso no se va a poder convertir en historia, aunque vayamos desnudando capas y capas y capas y a lo mejor de repente digamos de más. Yo de pronto me he enterado de libros de, ¿no? Que escribe el hijo y entonces sí habla de la mamá y dice unas cosas espantosas. Y sí de pronto digo, ¿qué necesidad? ¿Para qué? Pero si para esa persona era necesario, pues adelante. Pero conservar ese pedacito que nos hace ser nada más nosotros. Hace muchísimos años, incluso antes de que ganara el Nobel, me encontré a Saramago, en Casa Lam. Entonces lo vi y casi me desmayo porque es uno de mis autores más adorados de mi vida. Y entonces me le acerqué y le dije, maestro, ¿qué le puede usted decir a alguien que quiere ser escritor? Y me dijo, piensa que eso que quieres decir solo existe con tu voz. Y dije, ok, tienes razón, o sea, porque yo estaba, entonces, de repente no sé si a ti te pasa, pero yo llego a las librerías y digo, ¿qué estoy pretendiendo hacer? O sea, estoy compitiendo contra Borges, contra Faulkner, o sea, ¿qué es lo que hago de mi vida, no? ¿Por qué quiero escribir? Y entonces sí regreso a esto de solo mi voz puede contar mi historia y esa historia necesito contarla, entonces, pues va. Para ir cerrando, ahorita me acordé de una frase de Osho que me gusta mucho, que dice, puedes hablar siempre y cuando tus palabras no interfieran con tu silencio. Wow.
Y siento mucho que estamos hablando justo de eso, ¿no? De lo que te guardas para ti, ese silencio. También jugamos mucho en el mundo de las palabras para que nuestro silencio sea cada vez más cómodo y puro en el sentido de ahí estoy yo, presente. Y ya, y aunque me encanten las palabras, también la no palabra es un lugar donde puedo habitar y quiero habitar y soy bienvenido. Claro, qué bonito, me encanta, no lo había oído y me encanta porque, claro, ese silencio que se vuelve un oasis, ¿no? Y es lo único que nos va a poder alimentar en algunos momentos de la vida es ese silencio. Y sí hay tal vez un grado de, te vacías de narrativas, de heridas, de historias, de necesidades, de expectativas no cumplidas. Literalmente, como si fuera lo pongo afuera y que alguien más lidie con estas cosas, como en un sauna sacando el sudor, para que cuando tú regreses, pues estés más ligero en ese silencio. Me encanta. Sí, sí, totalmente. Sí, qué lindo saber que apreciamos el silencio los que vivimos de la palabra. Tal cual. Sí. Porque además en todo, ¿no? En todo el arte incluso. Los silencios en música son a veces lo más importante de una sinfonía es el momento de los silencios. En un cuadro, los blancos. Sí, de pronto estos silencios son los que realmente le dan valor a todo lo que es después sonido, ruido, palabra, como lo quieras llamar. ¿Conoces al búho? No. El búho es también un profesor invitado de los cursos de José. Ah, Se llama Juan Carlos Torres, y él se llama a sí mismo Búho y habla mucho del ulular. Dice, yo soy un ulular. Y es un cuate que escribe discursos, bueno, escribió discursos presidenciales para tres presidentes en Colombia, escribió todo lo que llevó a las relaciones con las FARC para lograr la paz. Y ok. luego cuando le dieron el premio Nobel al presidente, escribieron juntos el discurso de premio Nobel, ¿no? Wow. Y entonces es un artesano de las palabras y al mismo tiempo es como, y él te lo dice, es como, las palabras te están llevando a un lugar que no se llega con palabras, ¿no? Claro. Es el silencio, el ulular, el sonido, la sutileza, la música. Sí, Y eso también creo que a los escritores nos encanta saber que en el mundo del símbolo y de la semántica es para llegar a lo que carece de símbolo y semántica y no porque carezca de eso, carece de significado, al contrario, tiene un significado muy somático, muy, como le quieras llamar, o no llamar precisamente, y que ahí está. claro, y lleno de posibilidades, claro, ¿no? El estar en este precipicio abierto es el momento en el que estás en todas las posibilidades. En el momento en el que ya lo cierras, pues ya te fuiste por una, pero yo creo que como escritores también además abrimos todas estas posibilidades a los lectores, porque a mí me ha impresionado muchísimo con mis dos novelas que de pronto los lectores me dicen, es que fíjate que en tal lugar y en tal párrafo, porque lo que tú dijiste, y dicen algo que yo no tenía idea de haber dicho, ni se me había ocurrido, ¿no? Y te dicen y dices, ok, pues eso es lo que el lector recibió, es otra vez esos silencios o esos espacios abiertos para que cada quien interprete y, Y qué curioso, ¿no? Porque tienes un libro, pareciera que la historia está escrita está escrita en papel, está escrita casi que eternamente, pero cuando se escribe desde este lugar, está permitiendo muchas narrativas simultáneas, aunque la columna vertebral no la cambies, ¿no? Y claro. está padre porque es esa aproximación de lo que con la palabra oral se logra, porque pues yo lo dije ahorita, se la llevó el viento y se fue. Esta se quedó. Bueno, ahorita estamos grabando, entonces ya es un grado también de plasmado porque se graba, ¿no? Pero justo, es algo que se graba y al mismo tiempo permite la pluralidad y la Claro. evolución. Yo creo que todos los lectores somos coautores de todo aquello que leemos. Y yo sé que mi novela es en coautoría con cada una de las personas que la ha leído. Y yo me siento coautora de cada una de las novelas que he leído, porque por supuesto que está esa mirada mía que no la va a tener nadie más. Esa sí es única y personal, ¿no? ¿De Entonces, quién te gusta ser coautora de Amos Oz? ¿Has leído Amos Oz? claro, por supuesto, sí, sí. Me gusta ser coautora de todos los autores, sobre todo de todos los autores que me ejerzan, que lo hace Amos Oz mucho, emociones profundas, dolorosas, dolorosas, pero sí, o sea, porque no soy masoquista, no me gusta que me duela, pero sí me gusta cuando la literatura te genera dolor, angustia, alegría, pasión, ¿no? Que te genere emociones profundas. Yo sí creo que, o sea, eres masoquista y está bien. O sea,
Porque justo, o sea, ¿cómo vamos a vivir sin permitirnos sentir el dolor profundo? Y que se goce el dolor no desde el lado macabro, pero del lado vitalista, de estoy sintiendo. Eso está padre que te guste. Bueno, Claro, no sé, es eso, que nos yo guste no te sentir. juzgo. A mí me encanta, me encanta. Soy hedonista, entonces me encantan los placeres, por supuesto, pero por supuesto que para conocer y entender los placeres necesitas entender y conocer los dolores, si no, no te Mm. quedas ahí en el agüita tibia. Oye, Cierro con estas dos preguntas. ¿Qué te da miedo hoy en día? Me da muchísimo miedo el fanatismo, me da muchísimo miedo esto que de lo que hablábamos hace rato, este creer que sabes lo que está pasando por un algoritmo, esta guerra ahorita, ¿no? Israel-Palestina, Israel jamás, Netanyahu jamás, porque creo que ni siquiera es Israel, ni siquiera es Palestina. Entonces, todo esto me da muchísimo miedo para pensar en qué mundo viene. Cuando escribí Pronunciaré sus nombres, mi nueva novela, fue increíble porque estaba yo escribiendo el momento en el que Rusia atacaba a Ucrania y entraban, ¿no?, a donde vivían mis abuelos, y en ese instante estaba sucediendo. En ese instante Putin estaba atacando Ucrania. Yo decía, no hemos aprendido nada. O sea, como humanidad, de pronto sí siento que somos una humanidad fallida en el sentido de decir, ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué regresamos? Entonces, eso me da miedo los fanatismos que además siento que están cada vez en lugares de más poder. O sea, me da miedo Trump, Netanyahu, Putin, Xi Jinping y seguimos con la lista. Eso, ¿sabes qué? Yo nunca he sido una persona miedosa. Incluso cuando nacieron mis hijos, era súper alivianada. O sea, se les caía el chupón, lo recogía y se los volvía a meter a la boca y mi mamá decía, ¡ay! Decía, no, hombre, no les va a pasar nada. Ahorita que nació mi nieta, empecé a entender un poco más lo que es el miedo. Porque le falta mucho, caray. Uf, gracias Sí. por compartir. Eh, Dices que tu mamá es tu porrista número uno y ahora presiento que tú también eres muy porrista de tus hijos. Me gustaría en particular preguntarte de tu hijo escritor, ¿qué sientes de que tener un hijo escritor y qué te confronta también de eso? Fíjate que ha sido increíble. Este chavo es el lector más impresionante que conozco desde muy chiquito. O sea, a los 16 años se había leído a Dostoyevsky. O sea, es un lector impresionante. Estudió filosofía. Es un chavo muy brillante. Y ahorita que sacó, mira, justo aquí tengo su primera novela, que es esta, que salió al mismo tiempo que la mía. Casualmente, por una razón o por otra, salieron como con 2 semanas de diferencia. Y ha sido precioso seguir juntos este camino, ir juntos a las ferias. Ahorita él me presentó a mí, yo lo presenté a él en Mazatlán. Entonces, y bueno, una admiración absoluta porque además sé que él está, empezando esta carrera en un momento muy chavito, entonces tiene toda la carrera por delante, ¿no? Ya quisiera yo haber publicado mi primera novela a los 30 y no a los 50, pero, pero Bueno, bueno, Saramago creo que publicó su primera como a los cuarenta y tantos. como a los 60. Ah, ¿en serio? Sí, creo que 61 de hecho. Órale. No, Sí, pues sí, mayor inspiración que eso, wow. exacto. Sí, bueno, aspiracional absoluto, sí, pero sí. Entonces, la verdad es que estoy súper orgullosa. Creo que la novela de Iván está Siento la furia bostezar, sobre todo, por ejemplo, tú que te gusta la filosofía, que eres filósofo. Es una novela filosófica, profunda, retadora, controversial, muy valiente. Y pues no, imagínate la admiración que eso me provoca, ¿no? Que Qué este padre. chavito se atreva. Qué padre, qué padre. Tamara, pues un privilegio. Me encanta que conectamos así nada más con la mirada y nos aventamos una conversación padrísima. Gracias, gracias por este espacio, por atender el llamado desde un lugar tan humilde y tan valiente y pues por hacer a otros querer hacer lo mismo. Ay, Víctor, gracias por buscarme, gracias por llamarme. Ha sido un placer absoluto y nos debemos un café, ¿no? Sí, dos cafés, yo diría. Me Me parece. late. Pues gracias, que estés muy bien y aquí pondremos los links a tus libros y el de Iván también. Mil gracias. Gracias, Sí. gracias. Bye. Nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes. Si puedes, déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com.